Muy bien, bendiciones para todos. Vamos a marcar una palabra que será de mucha bendición para la vida de aquella mujer que quiera perseguir cosas grandes en Dios, aquella mujer que quiera encontrar destino, propósito, identidad en Dios a través de Jesús. Bueno, es lamentable ver cómo muchas mujeres son víctimas, y no solamente víctimas, sino también es lamentable y triste ver cómo muchas mujeres son algunas inocentes, algunas, discúlpeme la palabra, ignorantes. A veces algunas de ellas son simplemente engañadas, otras son manipuladas, otras son transgiversadas frente a lo que verdaderamente Dios quiere hacer con ellas, frente a lo que verdaderamente Dios quiere operar dentro de ellas. Es importante que como mujer descubras el propósito que Dios tiene para tu vida. Es importante que como mujer descubras las intenciones originales que Dios tiene para ti, que Dios ha trazado para tu vida. Quiero hablar brevemente de una mujer muy conocida, por lo menos en el medio del cristianismo. Es una mujer que nunca saldrá de la memoria, ya que es una mujer que se expone bastante en los altares, en los púlpitos de las iglesias cristianas, ¿verdad? Es una de las mujeres que más es mencionada en la boca de los hombres y de las mujeres de Dios que predican la palabra de Él. La mujer samaritana, la cual encuentras en el libro de Juan, en el capítulo 4. Allí encuentras la referencia de esta mujer, todo lo que acontece con esta mujer, el encuentro de esta mujer con Jesús. Yo quiero enfocarme en algunos aspectos importantes que te pueden ayudar como mujer, que te pueden guiar, que pueden orientar tu vida, que pueden llevarte a aquella vida que verdaderamente que desconoces y que Dios quiere que tú vivas. Dios no quiere que vivas sumergida en el dolor, en el sufrimiento, en el fracaso. Dios no quiere que vivas como mujer sumergida en las circunstancias, en las adversidades, en los ires y venires, en los fracasos, en las desilusiones. Ese no es el plan, ese no es el proyecto que Dios creó para ti. Hay una naturaleza que Dios hizo de ti. Hay una imagen y una semejanza que posees de Dios, la cual desafortunadamente en el momento en que pierdes o ignoras eso, entonces vas a caer en la trampa de muchas circunstancias, de muchas personas, de muchos hombres o de muchas situaciones que te van a llevar para desviarte del camino original, del pensamiento y de la intención original, la cual Dios creó para tu vida. Bueno, Juan capítulo 4, Jesús y la mujer de Samaria es el título que la palabra de Dios nos da ahí. Dice lo siguiente: los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más. Bueno, voy a obviar esa parte, realmente voy a centrarme en lo que es. En su viaje, hablando de Jesús, Jesús tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar. Quiero que veamos primero el entorno donde vivía esta mujer con la que Jesús se iba a encontrar. Jesús llegó a Sicar, era el territorio, el lugar de Samaria. Samaria es una ciudad grande, pero dentro de Samaria hay un lugar llamado Sicar, pudiéramos decir como un barrio, ¿no? Una localidad llamada Sicar. Fue allí donde Jesús llegó a descansar, fue allí donde Jesús se sentó en el pozo a descansar, y era allí en esa región donde vivía la mujer samaritana, la mujer de Samaria. Ella era de Sicar. Sicar es importante porque Sicar significa falsedad o ebrio. Falsedad o ebrio. Usemos la palabra falsedad. Quiere decir que ya nos está anticipando la condición de la mujer con la que Jesús se iba a encontrar. El territorio Sicar, que significa falsedad, es una traducción hebrea, está dándonos a entender la situación, la condición en la que vivía aquella mujer. Muchas veces cuando Dios va a ministrar, cuando Dios va a hacer algo, no necesariamente tenemos que ver a la persona. Muchas veces Dios a través de las cosas le permite ver a los profetas o a los hombres que tienen ciertos dones de Dios, entender la condición o la situación que van a enfrentar, bien sea en una casa o con una persona. Esto es lo que la Biblia habla acerca de que Dios habla por medio de la creación. Hay que saber entender el lenguaje de la creación para poder también discernir qué es lo que Dios está hablando o no está hablando. Muy bien. Sicar, el lugar donde vive esta mujer, el sector donde vive la mujer de Samaria. Sicar significa falsedad. Quiere decir que esta mujer por naturaleza ya se nos está hablando, por posición, por dominio de ese lugar, se nos está hablando que es una mujer que vive bajo la falsedad, que vive en un ambiente de falsedad, que vive dentro de circunstancias de la falsedad.
Devolvámonos un momento al libro de Génesis, el capítulo 3, donde comienza la intención original de la mujer, donde podemos descubrir a profundidad la intención que Dios tenía con la mujer, pero también donde podemos descubrir cómo el enemigo engañó, cómo el enemigo sumergió a la mujer en la falsedad, a partir de donde la falsedad comienza a aliarse a la mujer. Eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, la manera en que Satanás, usando el cuerpo de la serpiente, engaña a la primera mujer, a la mujer original, y la lleva de falsedad y le engaña para que ella caiga en una falsedad, y a partir de ahí la vida de la mujer empiece a operar de una manera completamente diferente. Muy bien, características para resumir, porque el capítulo 4 de Juan tiene 42 versículos tiene ese texto de Juan capítulo 4, y no tenemos tiempo para hablar de 42 versículos. Vamos a enfocarnos, y si tú lo vas a leer detenidamente, quiero que te enfoques en las características que rodeaban a esta mujer, las características propias que rodeaban a esta mujer. ¿En qué estaba sumergida esta mujer? ¿Cuáles eran los niveles de falsedad que esta mujer tenía? Vamos a descubrirlos poco a poco. En el versículo 10 encontramos uno. El versículo 10, Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera el agua de la vida. Esto nos habla de ignorancia. La mujer estaba sumergida en la ignorancia. Ella creía que ella tenía todas las capacidades o las habilidades, o que ella era. Cuando usted encuentra a esta mujer, cuando Jesús se encuentra con esta mujer salía con un cántaro a recoger agua para el hombre con el cual vivía. Esto da a entender que la mujer, que en esta escena se da a entender que la mujer controlaba todo, que la mujer tenía el dominio y el control de las cosas, que la mujer como proveedora tenía el control de eso. Pero cuando vemos a Jesús en el versículo 10, nos damos cuenta que la mujer es ignorante frente a esto. Es ignorante no porque no conozca, es ignorante por la falsedad en la que está viviendo, es decir, la falsedad en la que la sumergieron. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: si tú supieras quién está hablando contigo, tú le pidieras agua a él, o sea, a Jesús. Quiere decir que la primera característica que encontramos es que la mujer está sumergida en la ignorancia. Lo que ella cree, lo que ella piensa, y por lo que ella ha trabajado tantos años frente a Jesús, esta mujer se da cuenta que no sabe nada, que no ha avanzado, y que todo lo que ha hecho en su vida no es más que fracasar. Número 2, lo encontramos en el versículo 12. El versículo 12 dice: nuestros antepasados Jacob, dijo ella, nos dejó este pozo en el que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Le está hablando a Jesús. ¿Acaso eres tú más que Jacob? El versículo 12, la segunda característica en la cual la samaritana estaba envuelta, era en confusión. Ella estaba confundida. Ella no solamente estaba en la ignorancia, sino que estaba confundida. Confundida en que ella creía que Jacob era más importante, que el mismo Dios, que la herencia que le había dado Jacob era más importante que la herencia que Dios le podía entregar. Ella creía que lo que tenía había sido una herencia de sus antepasados, pero ignoraba que el que le había dado esa herencia a sus antepasados era Dios, y Dios estaba exactamente delante de ella. Ahora bien, la tercera característica la encontramos en el versículo 22. El versículo 22 dice: ustedes no saben, le dice Jesús, ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. En el versículo 22, la tercera característica, vemos que la mujer está en un estado de conformismo. No solamente ha sido manipulada para ser ignorante, no solamente ha sido manipulada para vivir en confusión, no solamente ha sido manipulada para vivir en el conformismo, ella fue obligada a ser conforme, ella fue obligada a vivir una vida de conformismo, una vida de conformidad, una vida de confort. Ella no quería vivir esa vida, ella fue obligada a vivir esa vida. ¿Quién la obligó a vivir esa vida? Los 6 hombres con los que ella vivió, las 6 voces que ella escuchó, las 6 voces con las que ella se capacitó en la vida, la llevaron a estas condiciones. Luego encontramos una cuarta característica, y esa la podemos ver en el libro de
de Génesis en el capítulo 3, en el verso 16, cuando el Señor le dice: con dolor darás a tus hijos. Si pudiéramos ver la vida de la samaritana basados en Génesis 3:16, podríamos ver que esta mujer está sumergida en el dolor, sumergida en el sufrimiento de saber que 6 hombres compartió su vida con ella, que 6 hombres compartió sus sentimientos con ella, que a 6 hombres ella le dedicó tiempo, le dedicó trabajo, le dedicó alimentación, le dedicó una que otra cosa, pero fracasó, se dolió. Cada vez que un hombre de la vida de ella se iba y ella fracasaba, eso la sumergía en el dolor. Entonces tenemos ignorancia, tenemos confusión, tenemos limitación y tenemos conformismo. Ahora tenemos dolor. Limitación porque lo encontramos en el versículo 8 y en el versículo 9. El versículo 8 y el versículo 9 declara lo siguiente. Dice: pero los judíos que no tienen, aquí, el 8. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Esa mujer, todo lo que hacía en su vida era de la casa al pozo, del pozo a la casa, de la casa al pozo, con un cántaro. Traía agua, la llevaba a su casa, le daba al marido de turno, porque ella tuvo 5 hombres, vivía con un 6º hombre, al hombre de turno, al hombre de turno sentimental. Ella estaba limitada, ella no conocía más que la casa y el pozo, la casa y el pozo, y ella no conocía más que las actividades que tenía que hacer diariamente. Entonces la tenemos en ignorancia, la tenemos en confusión, la tenemos en limitación, la tenemos en conformismo y la tenemos en dolor. Y las últimas 2 características, una la encontramos en el verso 17, y considero que es la característica más tremenda, más difícil en la que podía vivir esta mujer y en la que cualquier mujer pueda vivir. Versículo 17, el Señor le dice: ve y llama a tu marido y vuelve acá. Versículo 17, la mujer le contestó: no tengo marido. La condición que vemos ahí es que esa mujer no tenía nada propio, nada le pertenecía a esa mujer. El pozo no le pertenecía porque fue la herencia de sus padres. El marido que tenía no le pertenecía porque no era de ella. Los 5 maridos con los que había vivido nunca habían sido de ellas. El cántaro ni siquiera era de ella, porque cuando ella se convierte a Jesús, ella suelta ese cántaro y se va a evangelizar en otra región. Nada le pertenecía a ella. Quiere decir que esta mujer no tenía nada. Cuando ella dice: no tengo un marido, no tengo, quiere decir que esta mujer no tenía nada. Desafortunadamente muchas mujeres lo han entregado todo, muchas mujeres lo han dado todo, muchas mujeres en su naturaleza de creación lo han entregado todo y se han quedado sin nada. Y muchas mujeres hoy están reaccionando en la vida y se están dando cuenta que no tienen nada, que nada les ha pertenecido. A esta mujer ningún hombre le había pertenecido, a esta mujer nada de lo que tenía le había pertenecido, nada le pertenecía a ella, y ella evidencia una característica más, que es: no tengo, no tenía nada. Y la última característica la encontramos en el versículo 20. El versículo 20 dice lo siguiente: nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Esta mujer estaba en su fracaso. Esta mujer despertó y se dio cuenta que había fracasado completamente en su vida, porque ella pensaba que la adoración era como sus padres se la enseñaron, que la adoración era como ella la aprendió en su casa. Ella creía que la única adoración que existía era la adoración de Samaria o la adoración judía, porque ella hace una comparación. Dice: nuestros antepasados enseñaron a adorar aquí, pero la cultura judía, la cultura de ustedes, Jesús, enseña que debemos adorar allá y que debemos adorar de otra forma. Entonces estoy confundida, no sé qué es adoración, no sé cuál es la verdadera adoración. Mis padres me enseñaron una adoración, mis padres me enseñaron un modelo de vida, mis padres me enseñaron un modelo de vida, pero ahora veo otro modelo de vida, veo otra cultura. Entonces, cuando la mujer se encuentra con la cultura, la mujer se va a dar cuenta que está fracasada. Entonces tenemos mujeres en fracaso, tenemos mujeres en ignorancia, tenemos mujeres en confusión, tenemos mujeres en limitaciones, tenemos mujeres en conformismos, tenemos mujeres sumergidas en el dolor de la pérdida, y tenemos mujeres pues que no tienen nada. Muchas mujeres no tienen nada. Pueden tener una profesión pero no tienen felicidad, pueden tener un marido pero no tienen hijos, pueden vivir con un hombre que ni siquiera es hombre de ellas, pueden tener una casa que ni siquiera es propia, pueden tener un hombre a su lado pero no tienen sentimientos, no tienen emociones, pueden tener un buen trabajo, pueden tener un vehículo,
Pueden tener una casa, pero no son felices, pueden ser infelices. Pueden tener mucho dinero, pero quizás están enfermas. Entonces, la mujer está incompleta y Dios quiere restaurar a la mujer completa, para que se haga completa. En otras palabras, cuando la mujer no conoce la voz de Jesús, cuando la mujer no conoce, no digo que cuando la mujer no oye, porque muchas mujeres han oído la voz de Jesús, pero no estoy hablando de oír, estoy hablando de conocer. Cuando la mujer no conoce la voz de Jesús, entonces esta mujer va a entregar sus oídos a voces que la van a sumergir en el fracaso. La mujer samaritana aprendió a escuchar 6 voces que no eran la voz de Jesús, 6 voces de cada marido que ella tuvo, 5 hombres con los que había vivido y el 6º con el que estaba viviendo. Ella se adecuó a esas voces, ella se conformó a esas voces, ella todo lo que conocía en su mundo, tanto interior como exterior, eran las voces de aquellos hombres con los que habían vivido, pero esas voces eran incorrectas, porque fueron esas voces las que la sumergieron en la ignorancia, en la confusión, en la limitación, en el conformismo, en el dolor, en el no tener y en el fracaso. Pero cuando esta mujer se encontró con Jesús y entendió la voz de Jesús, ella le dice como que tú eres un profeta, y es ahí cuando ella cambia definitivamente, porque aprende a escuchar y a entender y a conocer la voz de Jesús. Entonces la vida le cambia a ella. El día en que ella abrió sus oídos, no para escuchar cualquier voz, sino para entender la voz de Jesús, la voz de su creador, la voz del que la había creado, la voz del que le había dado semejanza e imagen, cuando ella escuchó esa voz y entendió la voz de Jesús, entonces a través de escuchar y de entender esa voz, aquella mujer encontró dirección, encontró propósito, encontró destino, y su identidad fue completamente restaurada. Su vida fue renovada y ella comenzó a entender por primera vez en su vida, frente a la voz de Jesús, comenzó a entender lo que era significado en su propia vida. Muy bien, el problema de la mujer está en los oídos. La Biblia dice que cuando la mujer del Edén escuchó la voz de la serpiente y ella se adecuó a esa voz y le hizo caso a esa voz, ella perdió de vista la voz del que la había creado, la voz de Dios. Cuando la mujer pierde de vista la voz de Dios, cuando la mujer pierde la voz de Dios y deja de oír la voz de Dios, cuando la mujer deja de prestarle atención a la voz de Dios, a la voz de Jesús, cuando la mujer no conoce la voz de Dios, va a escuchar muchas voces que ella va a creer que son las voces que necesita entender. La mujer del Edén escuchó la voz de la serpiente y esa voz desplazó la voz de Dios de sus oídos. Y ella comenzó a familiarizarse con la voz de la serpiente, y en la medida en que se familiarizaba con la voz de la serpiente, más se alejaba de la voz de Dios. Al punto de que la voz de la serpiente la convenció de que las cosas que ella veía eran buenas, aun cuando Dios había dicho que era malo. Significa que cuando la mujer se acostumbra a una voz, a oír una voz que no es la voz de Dios, va a considerar esa mujer que todo lo que tenga frente a su vista es bueno, aunque Dios lo considere malo. El primer atentado contra la mujer fue en los oídos. Y ese oído lo llevó a que sus ojos fallaran, porque luego dice que después de oír la voz de la serpiente ya fue engañada. Quiere decir que el engaño de una mujer entra por el oír. Y luego esa mujer, al ver eso que el enemigo le pintó como bueno y como bonito, ella lo vio agradable a los ojos y lo deseó. Lo tomó y lo mató y la sumergió en el dolor. Eso sucedió con la samaritana. Cada vez que ella emprendía una relación, ese hombre le decía que está muy bonita, que van a salir adelante, que van a comprar una casa, que todo es bonito, que todo es color de rosas, que le voy a comprar un Edén, que le voy a comprar un jardín. Y ella comenzó a abrir su corazón a esa voz y fracasó. Y durante 6 tiempos, durante 6 relaciones, ella fracasó, porque con los 6 hombres fracasó. Cuando ella se encuentra con Jesús, ojo, ella ve a Jesús. Aquí hay una revelación tremenda para ti, mujer. Ella ve a Jesús, pero el ver a Jesús no la cambió. Ver a Jesús no la cambió, porque ella ve a Jesús, ella habla con Jesús, lo ve en el piso, ella sigue sacando agua. Quiere decir que tú como mujer no vas a encontrar nada viendo a Jesús. Tú puedes ver a Jesús, pero tu vida no va a cambiar. Tú seguirás siendo la mujer que estás siendo. Luego esa mujer oye a Jesús. Ojo, oír a Jesús tampoco garantiza nada, porque esa mujer está hablando con Jesús. Tienen más o menos 1 hora de conversación y ella está escuchando a Jesús. Jesús le habla del pozo, de la adoración, de una cosa, de la otra, y esa mujer está viendo a Jesús y escuchando a Jesús, pero no pasa nada. Oír a Jesús
Y escuchar a Jesús no garantiza nada en tu vida, mujer. Entonces, ¿qué es lo que garantiza algo en mi vida? Que entiendas la voz de Jesús, que disiernas la voz de Jesús, que conozcas la voz de Jesús. Porque de repente tú puedes estar oyendo y viendo, pero no estás conociendo. Si tú supieras, dijo Jesús, si tú supieras quién es el que te está hablando, si tú supieras la voz que te estás hablando, si tú conocieras, no por vista, sino por oído, al que te está hablando, tú le pedirías agua a él y tú le pedirías agua a él y no permitirías que él te pidiera agua a ti. La palabra clave está en el oído, la revelación está en el oír. La clave del éxito de una mujer está en el oír. Por eso cada vez que la mujer escuche promesas, escuche sentimientos, escuche sueños, escuche muchas cosas que personas o que circunstancias traigan a sus oídos y ella se adapte a eso, hay probabilidad de fracasar. Pero mientras ella escuche y conozca, entienda la voz de Jesús, entonces la clave está en entender la voz, porque a la mujer del Edén le hablaba Dios y le hablaba la serpiente y le hablaba a su marido. 3 personas le hablaban a la mujer del Edén, pero ella perdió de vista 2 voces, la voz de su marido que la iba a direccionar en la tierra y la voz de Dios que la direccionara en toda su vida. Y ella optó por entender la voz de la serpiente. Para ella le fue fácil entender la voz de la serpiente. ¿Qué es infidelidad en una mujer? Oír la voz de uno que no es su esposo. ¿Qué es desobediencia en una mujer? Entender la voz de otra cosa que no es la voz de Dios. ¿Qué es fracaso? ¿Qué es dolor? ¿Qué es sufrimiento? ¿Qué es limitación? ¿Qué es pérdida? ¿Qué es amargura en la vida de una mujer? Oír, entender otra voz que no es la voz de Dios. ¿Se da cuenta lo que es importante esto? Entonces la clave de la mujer está en el oír, porque del oír dependerá lo que ella va a ver. La samaritana estaba tan bloqueada en su visión, acostumbrada a escuchar las voces de sus maridos y acostumbrada a ver a su marido que perdió de vista su propósito. Cuando ella ve a Jesús, no pasa nada. Cuando ella oye a Jesús, no pasa nada. Pero cuando ella entiende y reacciona y dice: wow, tú eres el Mesías. Oh, tú eres el Salvador, tú eres el Rey, tú fuiste el que me creaste a mí, tú fuiste el que diste tu imagen por mí, tú eres el que va a dar su vida por mí. Yo soy de ti, yo te pertenezco. Ya entiendo cuál es esa voz. Me acuerdo de esa voz porque la oí en el Edén, la oí el día en que yo nací, en el que yo fui creada. Yo oí esa voz, yo conozco esa voz. Esa es la voz de mi Dios. Y cuando ella entendió eso, entonces la vida de esta mujer le cambió. Su identidad fue restaurada, su destino se abrió, su propósito se empezó a desarrollar, su vida, todo cambió en la vida de esta mujer y encontró dirección. Entonces, hasta que la mujer no entienda la voz de Jesús, seguirá oyendo la voz de Jesús y no pasará nada. Hasta que la mujer no entienda la voz de Jesús, seguirá viendo a Jesús, seguirá leyendo en las escrituras de Jesús y no pasará nada. Necesitas oír la voz de Jesús, pero necesitas entender lo que Jesús está hablando y necesitas comprender lo que el Señor te está diciendo, porque a esta mujer el Señor le dijo: llama a tu marido, y ella ni entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando el Señor le revela la adoración, cuando ella comprende, porque su entendimiento espiritual es abierto, y cuando ella se olvida de las voces de su marido, ella dice: no tengo. Ahí cuando ella dice no tengo, algo pasa. Ella reflexiona, reacciona y dice: wow, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Yo estoy engañada, yo estoy en Sicar. Sicar significa falsedad. Yo estoy en una falsedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa conmigo? Y reaccionó: no, Jesús, no tengo a nadie. Tienes razón. Soy una fracasada. No tengo a nadie. No tengo nada. No he tenido nada. He perdido mi vida. He perdido mi tiempo. Cuando ella reacciona, ahí se rompe ese canal. Se rompe esa coyuntura. Se rompe esa maldición. Y ahí los oídos de ella se destapan para entender la voz de Jesús y para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Y cuando ella entendió esa voz, reconoció esa voz y comprendió lo que esa voz le decía, esa mujer se activó y la vida le cambió a esa mujer. Muy bien, Dios quiere en esta hora invitarte a ti, mujer, a través de este mensaje, a que le pidas perdón por haber oído las voces que no debías oír. ¿Cuántas voces has escuchado que no son las voces correctas?
La voz del fracaso, la voz del temor, la voz del no puedo tener un hijo, la voz de la esterilidad. ¿Le crees a la voz de la esterilidad? Por eso estás estéril. No puedo, nadie me amará, yo no sirvo, la mujer es débil, la mujer no puede, la mujer está por debajo del hombre, la mujer es una aseadora, la mujer es una empleada del servicio, la mujer tiene que sufrir, la mujer es un objeto sexual, la mujer es un objeto de burla, la mujer solo sirve para la cama, la mujer solo sirve para tener hijos, la mujer ¿Has escuchado esa voz? Esa voz te ha llevado al fracaso. Si bien es cierto que dentro de lo que mencioné hay funciones que debes cumplir, no es tu diseño original. Tienes que aprender a oír la voz de Jesús para poder. Note esto. Cuando ella oye, pero entiende la voz, los ojos también se le abren y dicen, tú eres. Pero ¿cuánto hace? Hace una hora lo tenía al frente y no lo reconoció. Pero cuando fue destapado el entendimiento en sus oídos para saber quién era esa voz, sus ojos también se abren y dicen, tú eres el profeta que estamos esperando. Tú eres el Mesías que estamos esperando. Y ella fue a todas las regiones, salió de la falsedad, salió de Sicar, salió de la falsedad. Y dice la palabra que se fue y trajo más hombres para ser convertidos por Dios. Entonces Dios quiere que pidas perdón. Vuélvete al Señor ahora mismo. Arrepiéntete en tus oídos y en tus ojos, en lo que has oído, en lo que has creído, en lo que has pensado de ti. Y pídele al Señor que a través de Jesucristo se te revele la voz de Él. Y a través de una oración dígale, Señor, yo quiero oír, pero entender tu voz, para poder verte a ti como verdaderamente eres. Cierre sus ojos y haga una oración que cambie su vida. Reflexione, reaccione. Si en este momento Jesús te dijera, llámame a tu marido como figura, no estoy hablando de tu marido, pero como figura, y tú pudieras decir, no tengo nada. Si Él te pudiera decir, muéstrame qué tienes, y tú le puedas decir, no tengo nada, Señor, hasta el día de hoy no tengo nada, no he logrado nada. Eso te puede cambiar la vida, mujer. Reconocer que no tienes nada, que no has logrado nada, que todo lo que tienes, necesitas, lo tiene Jesús. Jesús está ahí a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a tu corazón, sentarte contigo, cenar contigo. Él quiere abrazarte, mujer, Él quiere consolarte, Él quiere abrazarte, Él quiere bendecirte. Él quiere restaurar tu identidad, tu propósito, quiere darte un destino completamente diferente al que estás viviendo. Él te ama como mujer porque Él te creó. Fue Él el que te sacó del varón. Él te extrajo, sus manos te tocaron, sus huellas dactilares quedaron impresas en ti el primer día en que naciste. El día en que tú naciste, las huellas digitales del Señor estuvieron marcadas en ti. Él te conoció desde el vientre de tu madre, te conoce desde antes de que tú nacieras. Él te conoce, te puso nombre. Tú eres pertenencia de Él, eres la niña de sus ojos, tú eres la amada, la iglesia amada, la esposa amada eres tú. Tú eres la mujer que aunque te sientas viuda, que aunque te sientas sola, que aunque te sientas fracasada, no, tú no eres eso, tú eres lo que Él dijo de ti que tú eres, y Él quiere bendecirte hoy. Abra su puerta de su corazón, abra su vida a Jesús. Acéptele como único y suficiente Salvador. Él salvará su vida, Él salvará tu casa, Él te dará eternidad. Él escribirá tu nombre en el libro de la vida para nunca borrarlo. Deja que el Espíritu Santo entre a tu corazón y comience una reforma. Comience a recrear esa identidad en ti. Comience a traer a memoria al Espíritu Santo todo lo que Dios pensó y creó para ti desde la eternidad. Y deja que Dios, como Padre poderoso, bendiga tu vida, te abrace, te levante en sus brazos para protegerte. El Señor te bendiga. Recuerda, mujer, que cuando escuchas las voces que no son, pierdes de vista la voz original. Necesitas volver a la voz original, y esa voz es Jesús. Yo le invito a que hagas oración, a que levante sus manos y permita que Jesús entre a su sala, entre a su comedor, entre a su casa, pero mucho mejor que entre a su corazón. Salga de Sicar, abandone la falsedad, reconozca en qué posición está y cúmplale a Jesús los sueños que Él tiene para ti. Te bendecimos de parte de mi esposa Geraldine Venegas, profeta, y de parte de este servidor Henry Camacho, apóstol, Ministerios Casa de Gobierno. Te saludamos. Bendiciones.